En este módulo vamos a hablar de cómo se detectan las ondas gravitacionales. ¿Cuál es el efecto que queremos detectar? Empecemos por ahí. El efecto que queremos detectar es esta distorsión de manera de onda, cosas que se alargan y se achican, de distancias o de tiempos. Si hay una onda gravitacional pasando por la Tierra, los objetos, sobre todo si están en caída libre, los objetos libres o las estrellas en el sistema solar, los planetas en el sistema solar, las estrellas en la galaxia, se van a acercar y alejar y acercar, alejar y acercar de una manera ondulatoria a la frecuencia de la onda gravitacional. Es decir, que lo que queremos hacer es medir distancias de manera muy precisa. Tenemos muchas maneras de medir distancias, aún distancias a estrellas. ¿Cuán precisamente necesitamos medirlas? Esa es la cuestión. Bueno, como dijimos, hay muchos sistemas que producen ondas gravitacionales periódicas, ondas gravitacionales de explosiones, ondas gravitacionales de estos sistemas binarios que se fusionan en uno solo. Pensemos en estrellas, en ondas gravitacionales producidas por estrellas, por sistemas binarios de agujeros negros. Si los agujeros negros son pequeños, son de 1 o 10 o 100 masas solares, la onda gravitacional va a ser más grande justo antes de fusionarse en uno solo. Empieza como una onda periódica, aumenta en amplitud y en frecuencia hasta que se fusiona en uno solo. Antes de esa fusión es cuando más grande es la onda gravitacional. ¿Cuán grande es esa distorsión del espacio-tiempo? Bueno, acá es cuando en realidad hay que darle la razón a Einstein porque son pequeñísimas las distorsiones. Esta primera detección de ondas gravitacionales que pasaron por la Tierra en el 2015 es la más grande, de la más grande amplitud que se ha detectado todavía, y distorsionó las distancias por una parte, no en 1000, no en 1.000.000, no en 1.000 millones, sino en 10 a la 21. Es decir, si medimos 1 metro, ese metro se distorsionó por 10 a la menos 21 metros. Una propiedad de las ondas gravitacionales es que distorsionan las distancias proporcionalmente a la distancia. Mientras más larga es la distancia que medimos, más grande es la distorsión. Entonces pensemos en una distancia bien grande, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Cuánto cambió la distancia entre la Tierra y el Sol cuando pasó esta onda gravitacional? Cambió por apenas un diámetro atómico. Y cualquier distancia más chica cambió por una cantidad proporcionalmente más chica. Es decir, en la Tierra, en experimentos terrestres, estamos hablando de precisiones no solo subatómicas, sino subnucleares, más chicas que el núcleo de un átomo. Los detectores de los que vamos a hablar son detectores terrestres que usan láseres para medir distancias entre espejos, y estos espejos están a kilómetros de distancia. Los detectores de LIGO tienen 4 kilómetros de distancia entre estos espejos, y estoy hablando de 2 brazos perpendiculares porque la idea es que cuando pasa la onda gravitacional una distancia se achica mientras la otra se alarga, y lo que medimos es la diferencia entre estas distancias. Si pudiéramos medir una distancia muy precisamente, eso alcanzaría, pero lo que podemos medir mucho más precisamente son la diferencia entre 2 distancias. Y lo que hemos hecho es medir esta diferencia entre estas distancias de 4 kilómetros por una distorsión de 10 a la menos 18 metros, que es una milésima de protón. Ya vamos a hablar de cómo es la tecnología para medir con esta precisión, pero para darles una idea de la magnitud de ondas gravitacionales, mientras más grandes son los agujeros negros,
más baja es la frecuencia a la que se produce la fusión de los agujeros negros, pero también más grande la amplitud. Esta fusión de agujeros negros que medimos con LIGO fue a una frecuencia de unas 100 ciclos por segundo, 200 ciclos por segundo a la frecuencia máxima, con una amplitud, decíamos, de 10 a la menos 21. Pero los agujeros negros masivos al centro de las galaxias, esos agujeros se fusionan a frecuencias mucho más bajas, a frecuencias que tienen minutos u horas, pero amplitudes mucho más grandes. Esos los podríamos medir midiendo distancias también con láseres, pero en proyectos espaciales. Ponemos los espejos no a 4 kilómetros de distancia, sino a 1 millón de kilómetros de distancia. Y entonces la precisión en la distancia que tenemos que medir no es tan pequeña, es apenas 10 a la menos 12 metros, que es impresionante pensando en un proyecto espacial, pero igual es bastante grande. La otra fuente de ondas gravitacionales de agujeros todavía más grandes son los agujeros supermasivos al centro de galaxias, los que tienen cientos o miles de millones de agujeros de masas solares. Cuando hay un sistema binario de estos agujeros negros, y sabemos que son así de grandes, hay galaxias que tienen agujeros negros inmensos en el centro. Esos agujeros negros, si están en un sistema binario, producirían ondas gravitacionales que tienen periodos mucho más largos, de meses, no solo de días y semanas, sino de meses u años. Esas ondas gravitacionales ya no se pueden medir con láseres que van y vienen entre espejos, sino que los podemos medir con estas ondas de radio que vienen de las estrellas de neutrones. Es decir, usamos en lugar de láseres las ondas de radio emitidas por esas estrellas de neutrones. Tenemos un interferómetro, un detector en la galaxia de orden galáctico. Las ondas que son más difíciles de medir son las ondas que se producen al principio del universo, en el universo muy temprano. En realidad esas ondas forman como un ruido, no tienen una frecuencia definida, existen a todas las frecuencias. Pero mientras más alta la frecuencia, más pequeña la amplitud. Así que tanto en los detectores de LIGO, como en los detectores espaciales, como en los detectores galácticos usando estrellas de neutrones, en todos esos probablemente detectemos ruido de ondas gravitacionales producidas por otros sistemas más grandes que por estas ondas gravitacionales del universo temprano. Sin embargo, esas ondas gravitacionales que existieron tan temprano afectaron las ondas electromagnéticas que medimos ahora producidas en el universo no tan temprano, pero bastante temprano. Este fondo cosmológico de microondas del que sabemos tanto, que nos enseña tanto acerca del universo temprano, también nos puede decir qué pasaba, cuán grandes eran estas ondas gravitacionales al principio, porque esas ondas gravitacionales iban a cambiar la polarización de estas ondas electromagnéticas. Así que hay experimentos tratando de medir muy precisamente la polarización de ondas electromagnéticas, porque sería como una estampa, como una huella digital que dejaron las ondas gravitacionales sobre estos fotones que detectamos hoy.